piensas si te digo esta palabra? Iglesia. Muchos piensan tal vez en una organización, otros en un templo, un edificio, otros tal vez se le viene a la mente la palabra pastor, líder, algo relacionado con cosas religiosas, tal vez un programa, normas que se deben realizar sí o sí. Tal vez es por esto que muchos tienen una reacción negativa cuando oyen a cristianos hablar acerca de su iglesia. Uno de los mayores problemas del cristianismo moderno se centra en la palabra iglesia. Es por eso que nosotros debemos desglosar esta palabra para llegar a la enseñanza vital y esencial para la familia cristiana. Esta palabra viene del idioma griego. La palabra griega es eclesía y su traducción literal es asamblea. Esto es una reunión llamada para un propósito. Los traductores más antiguos tenían una reverencia muy grande por esta palabra griega, por lo que no la tradujeron, sino que decidieron hacer una transliteración de la palabra. Pero el hacer eso no es malo en sí, sino cuando se pierde el significado original. Lo malo es cambiar el significado original por otro que no es tan bueno. Y esto es lo que sucede con esta palabra iglesia. Es por eso que es muy necesario que entendamos el concepto verdadero y volvamos al significado original. Una asamblea reunida con un propósito. Esto es iglesia. Cuando nos reunimos con el propósito de glorificar a Dios. Y esto no implica de cuántas personas asisten, ni dónde asisten, ni quiénes son sus cabezas, ni los líderes, ni todo ese preconcepto que ya tenemos en mente. Ni tampoco nos habla de la cantidad de personas para que pueda calificar como una iglesia. Y esto nos dice el Señor Jesús en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando nos reunimos con el propósito de que el centro de todo sea Jesús y la glorificación de Dios, eso es iglesia. No nos habla de que tiene que haber un pastor oficial ni un protocolo que cumplir, sino de un propósito explícito. En mi nombre, en el nombre de Jesús. Una pequeña reunión que se junta para estudiar la palabra de Dios. Una pequeña reunión para orar y compartir asuntos relacionados con Jesús y el Evangelio. Asuntos que van para la glorificación de Dios. No es iglesia cuando nos juntamos 2 o 3 cristianos con otros propósitos que no sean la glorificación de Dios. En el libro de Génesis podemos ver un pequeño pantallazo de esa realidad. Dios no empezó con un solo individuo piadoso, sino con una familia entera. Cuando vemos la historia del arca de Noé, tal vez en la Biblia de niños estas imágenes pueden ser un poco engañosas. Nos muestran a un Noé de muy avanzada edad, anciano, tal vez solo en el campo construyendo el arca, y luego un grupo de personas burlándose de él. Pero esto tal vez no es del todo cierto. Noé no sirvió a Dios a sola. Construir el arca de ese tamaño y magnitud hubiera sido prácticamente imposible para él solo. Estamos seguros que toda su familia participó en la construcción del arca. Este es el mismo principio que se aplica aquí. Toda la familia con un propósito común, una pequeña asamblea, una familia siendo iglesia con un propósito, la adoración y glorificación a Dios a través de la obediencia. Y todo esto se nombra en distintas ocasiones en Génesis capítulo 6 al capítulo 9. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva también es un claro ejemplo de familia como iglesia.
Ellos no tenían los grandes templos o todas las comunidades para reunirse como lo hacemos hoy en día muchas veces. Las reuniones eran en casas particulares, hogares que se reunían con el propósito de glorificar a Dios. La familia entera reunida, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos reunidos en el nombre de Jesús. Se juntaban para el propósito común, el que era el crecimiento espiritual como familia. El padre de hogar compartiendo una porción de la Biblia y hablando y enseñando a su familia, estaban haciendo iglesia en su hogar. Y eso es lo que debemos entender hoy. Ese es el mismo concepto que nos habla Josué cuando nos dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es el mismo principio. Una familia con un propósito común, la adoración a Dios. Una familia con un propósito, la cual es la glorificación de Dios. Y lo magnífico de ese momento no eran el lugar, no provenía de la arquitectura ni todo lo externo. Se basaba en la presencia de los congregados, la pequeña asamblea local del cuerpo de Cristo, y en que solo se reunían para la adoración y glorificación a Dios. Ahora quiero preguntarte, ¿en tu familia practicas iglesia? ¿Nos estamos reuniendo como esposos para un fin espiritual? Nos reunimos en la mesa para hablar acerca de temas relacionados para la glorificación de Dios. Si hacemos eso, entonces sí estamos haciendo iglesia. Qué hermoso es cuando como familia nos reunimos y empezamos a leer las Escrituras, aprender más acerca de Jesucristo y toda su obra, a compartir el Evangelio con los pequeños en el hogar. Qué hermoso es cuando les enseñamos y le inculcamos valores relacionados con la Biblia, porque la primera iglesia es tu casa, mi hermano. Todo lo que ellos aprenden es relacionado con si eres iglesia en tu hogar. El Nuevo Testamento nos habla mucho de la iglesia que era en casa. Así que nuestra reunión no tiene que hacerse en ningún lugar especial. Tu casa, mi casa, la de algún cristiano, puede ser una iglesia casera. Pero todo esto depende de dos factores: quiénes están invitados y cuál es el propósito de esta reunión. Y el propósito siempre tiene que ser la glorificación de Dios, reunidos en el nombre del Señor. Y con esto no quiero decir que usted tiene que dejar de congregarse luego cuando nuestra iglesia local abra nuevamente sus puertas. Esa no es la idea del mensaje, sino que entienda, mi querido hermano, que su familia, su hogar, es también una iglesia doméstica donde usted puede practicar todo lo que dice la Biblia, donde usted puede compartir con sus padres, con sus hermanos, usted puede compartir si tiene hijos pequeños, donde usted puede discipular a su familia, crear más lazos de intimidad conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este es el principal objetivo, que entendamos que podemos ser iglesia también como familia, reunidos en el nombre del Señor. Ese es el propósito. Quiero volver a animarles a practicar iglesia, así como lo hacía la iglesia primitiva, así como era la enseñanza de ellos hacia sus hijos en el hogar, compartiendo en familia, en la intimidad del hogar, como la primera realidad más necesaria de las familias, practicando iglesia. Hay muchas familias que solo se dedican a practicar iglesias fuera de casa.
esto se convierte en un cristianismo del lugar, o tal vez cristianos solo de templos. El cristianismo que el mundo necesita ver es el que se practica primero en la familia, luego compartiendo con demás familias comprometidas a dar a conocer a Cristo y dar a conocer toda su obra redentora. Es mi deseo, amado hermano, que aprendamos a ser familia en el hogar. Que seamos las familias como iglesia. Que compartamos con los demás aquella maravillosa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y entendamos que es algo muy esencial, primero practicar iglesia en mi hogar y luego compartir este maravilloso mensaje con las demás personas que lo necesitan. Que el Señor lo bendiga, mi amado hermano.